Hoy estamos en educación familiar, recordemos, lunes de educación familiar con Gazi, la Gaza que sana, y vamos a revisar o a continuar hablando de esta sobreprotección que a veces manejamos con nuestros hijos e hijas, el por qué lo hacemos, el qué tiene que ver. Ya hablamos de las consecuencias, ya hablamos de las causas, cómo se dan, de los ejemplos. Vamos a continuar en esa parte de por qué sobreprotegemos, qué es eso que de alguna manera nos lleva a generar esa sobreprotección. Que puede ser alguna situación de miedo propio, puede ser alguna situación de pronto de querer controlarlo todo, o puede llegar a ser una situación donde yo ejerzo mi poder ante el otro, porque puede llegar a pasar también esa situación donde tú de pronto quieres siempre tener la razón, como madre de familia, a veces que decimos que es que si yo no hago las cosas, entonces las cosas no se van a hacer, etcétera. De pronto podemos llegar a entender también que esas maneras de evidenciar el amor ante el otro pueden llegar a ser manifestaciones cuando somos padres de familia, de que cuando éramos niños de pronto no teníamos mucha interacción social, o de pronto sentíamos que no nos cuidaron lo suficiente, que las situaciones que nosotros ejercíamos como niños o que ejercían nuestros padres con nosotros como niños eran situaciones adecuadas y terminamos repitiendo patrones. ¿Cuáles son los motivos más comunes, profe Vero, de por qué sobreprotegemos a nuestros niños, niñas y jóvenes? Pues hablemos del primero de ellos, que parte desde el amor incondicional, desde ese amor maternal y fraternal que de pronto no permite, y es ese miedo a que sufran. Tenemos un miedo grandísimo, fatal, a que no sufran, a que no le pase de pronto lo que nos pasó a nosotros, a que esas situaciones donde ellos tienen que exponerse a algo, de pronto no es la mejor opción que nosotros podemos llegar a entender como padre o madre de familia, porque pensamos que si sufren, entonces de alguna forma ese sufrimiento se va a ver evidenciado en tu valía como padre o madre de familia. ¿Qué de eso que estamos haciendo nosotros como padre o madre de familia está mal hecho para que mi hijo sufra o sufra, él o ella sufra, y que de alguna manera mi papel o mi rol no se vea evidenciado en el bienestar de mis hijos, esa muestra que yo quiero tener ante el otro, esa virtud, esa valía de padre o madre de familia que yo tengo allí, de qué manera se está o no reflejando? Eso sería uno de los más comunes, de los motivos más comunes. Hola Paula, ¿cómo estás? Bienvenida. Hernando, ¿cómo vas? ¿Cómo vas, Germán? ¿Cómo están? ¿Qué tal su día? Vamos con el segundo motivo, otro motivo que tenemos nosotros como padres de familia, y realmente no aplica solo a la familia, también aplica a las relaciones de pareja, las interacciones laborales y demás, pero recordemos que hoy es lunes de Gazi, miren aquí, nuestra Gaza, ya terminé todas las diademas, nuestra Gaza de educación familiar. Y otro de los motivos más comunes por los cuales sobreprotegemos tiene que ver con la proyección de nuestras propias heridas. ¿Qué es eso, profe Vera? Pues tiene que ver con esas situaciones que nosotros nunca sanamos y generalmente vienen de la primera infancia o de la adolescencia, pueden pasar también en la adultez, pero sobre todo son esas situaciones fuertes que nos marcaron y nos dejaron esa herida profunda. Esa situación puede haber sido la falta de uno de nuestros padres, puede haber sido situaciones de violencia intrafamiliar, pudo haber sido alguna situación de negligencia, de autoridad mal marcada, de autoritarismo, donde yo como sujeto no tuve esa opción de sentirme válido, y se creó allí una herida emocional que de pronto no me dejó curarse. De pronto nunca le di la importancia que tenía, de pronto nunca manifesté que ello podía llegar a ser una situación que me iba a doler a futuro. La dejé pasar, nunca permití que sanara. Y al no hacer eso, pues queda esa herida allí profunda en mí, y lo que estamos forjando allí de pronto es como esas consecuencias, esas respuestas a esa herida no trabajada. Ese sería el segundo motivo. Vámonos con el tercero. Hola Micaela, ¿cómo estás? Bienvenida. En el tercero tenemos la idealización del rol de padre o madre perfecto. Si yo quiero dar a entender a la sociedad en la cual yo me desarrollo que mi hijo, que mi hija están bien, no les pasa nada, porque yo soy un buen padre o una buena madre, pues voy a ejercer esa sobreprotección para que no caiga de pronto en alguna situación que le pueda recrear alguna situación de conflicto y que se muestre ante la sociedad. Y entonces mi rol de padre o de madre vendría a verse desdibujado desde el qué va a decir el otro de mí, cómo va a estar la sociedad interactuando conmigo en esas situaciones donde de pronto yo fallo como rol de padre o de madre. Esas situaciones donde mi hijo entra o mi hija entra en circunstancias no adecuadas, donde va a ser categorizado, va a ser desmentido, va a ser observado, va a ser juzgado, y entra entonces mi rol a ser cuestionado. ¿Qué tanto nos permitimos nosotros cuestionar o que nos cuestionen ese rol de padre o de madre que tenemos? Ese sería el tercer motivo por el cual sobreprotegemos. Vámonos con el siguiente.
las creencias culturales, y a eso nos referimos con los patrones que resignificamos o que no resignificamos, perdón, y que repetimos. Creencias culturales. Los buenos padres lo hacen todo por sus hijos. Si tú eres una buena madre, no vas a permitir que tu hijo llegue sucio al colegio, no vas a permitir que a tu hijo le digan esto, no vas a permitir aquello. Si tú eres buen padre, vas a hacer esto, vas a generar esta u otra interacción. Esas situaciones donde nuestra valía desde lo culturalmente visto no van a ser bien vistas, valga la redundancia en la palabra, nos permite generar esos procesos de protección. Un ejemplo, profe Vero, pues imaginémonos ese padre de familia, que hoy en día es padre de familia, pero que fue abandonado en su infancia, que de alguna manera no deje que su hijo duerma fuera de casa porque piensa que puede llegarle a pasar lo mismo, que ni siquiera le permite interactuar con otros, que no cree ni siquiera en sus propios familiares para que estén al cuidado de su hijo, que lo cuida. En realidad ese cuidado va a estar proyectando su propio miedo y su propio abandono. Esa es una creencia cultural. Esa creencia cultural de que si tú no haces todo por tu hijo y dejas de lado lo que tú eres como mujer o lo que tú eres como hombre, sobre todo en el aspecto femenino, porque allí es donde estamos más juzgadas como madre de familia. O sea, tú como padre de familia puedes fácilmente irte del entorno, del núcleo familiar y seguir viendo a tu hijo o a tu hija los fines de semana y de pronto aportar de vez en cuando y demás, y no eres un mal padre. Al contrario, eres un buen padre porque a pesar de que no estás allí, aportas y vas de vez en cuando y demás. Pero cuando la situación se va para el otro lado, para el lado del padre de familia, del lado de pronto de no querer aceptar esa situación de que la madre de familia fue la que se fue, no quiso estar allí por X o Y situación, siempre va a haber un proyecto allí sociocultural de marcación de tendencia negativa hacia la madre de familia que no está presente, mayor hacia el padre de familia. Entonces estas creencias culturales sí tienen mucho que ver en los motivos por los cuales sobreprotegemos. Entonces si es la madre de familia la que no está, pues el padre de familia va a estar más encima de su hija o de su hijo, incluso si tiene que generar esas acciones de procreador responsable, quien tiene que ver la función de proveer el cuidado y proveer los recursos para, entonces termina delegándose esa forma de crianza de pronto en los abuelos, y allí desde esa perspectiva pues podemos llegar a evidenciar que efectivamente la sobreprotección está ahí, está presente. Hola mi profe Jesus, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Qué tal ese fin de año? ¿Cómo va todo por allá mi profe? Recordemos que algo que deberíamos tener presente siempre como padres de familia, como formadores o como tutores, es la vivencia de que, o la claridad de que el amor controla, no es amor. Es una dependencia emocional y que es un miedo de pronto disfrazado de ternura. Son esos miedos, esas situaciones que traemos con nosotros, esas heridas emocionales que no nos va a permitir ejercer desde el límite y de pronto desde la formación o desde la creación de lo que allí debemos ejercer como tal. ¿Cómo es posible o de qué manera podemos llegar a educar desde un amor consciente como padre o como madre de familia sin que la sobreprotección sea ese factor fuerte? Espérame que aquí vi algo. Ok, ya, estaba revisando un comentario. Si yo quiero de pronto llegar a revisar ese factor de entender qué hacer para no sobreproteger, podría estar pensándome en varias estrategias que muy seguramente no son enseñadas o que si las sabemos las hacemos a un lado porque creeríamos que al no sobreproteger estaríamos ejerciendo un rol de padre o de madre inequívoco. ¿Como cuáles? Acciones concretas. Algo, profe Vero, dinos algo que podamos hacer de pronto en la casa para mejorar esos aspectos de sobreprotección. 1, pilas allí. Fomentar la autonomía desde pequeños. ¿Cómo así? Déjalo vestirse solo, déjalo elegir solo la ropa que se va a poner, déjalo elegir los cuadernos, déjalo elegir lo que quiere llevar de onces. Obviamente con límites y parámetros, porque no podemos permitir que ellos decidan sobre todo. Pero permitámosle a nuestros hijos y a nuestras hijas equivocarse. A veces en nuestros miedos más profundos como padre o como madre de familia, creemos que el que nuestro hijo o nuestra hija se equivoque, pues es una desventaja, una pérdida. Muchas veces terminamos allí haciendo cualquier cantidad de cosas para que mi hijo o mi hija no sé qué. Entonces los que estamos allí, correteándolos detrás de ellos, llevándoles los trabajos, haciendo que su formación no sea la adecuada, permitiéndole cualquier clase de excusa para que no forme su propia equivocación. Hola mi Yuri Bella, ¿cómo estás mamacita hermosa? ¿Qué tal tu día? Tiempo sin verte por aquí. Estamos hablando el día de hoy de padres sobreprotectores, de qué hacer para evitar eso. ¿Sobreprotectora? ¿Tu mamá? ¿Sobreprotectora? ¿Tu papá sobreprotector? ¿Tú sobreprotectora? Entonces, primero, autonomía. ¿Qué hacer para no ser padres sobreprotectores? Fomenta la autonomía. Déjalos que se equivoquen, déjalos que elijan, déjalos que se aburran, que no tengan que hacer. A veces en nuestro amor desmesurado, en aquel que queremos llegar a generar como desde esa incondicionalidad, pues no les permitimos muchas cosas por miedo o por control. Así que dejémoslo.
Dos, si la primera es fomentar la autonomía, ¿cómo hago para fomentar la autonomía? Desde la escucha, cuando yo me permito escuchar lo que el otro siente, con una escucha que no esté fomentada en lo que hacemos los padres de familia, que es juzgar. Es lamentable, pero es cierto. La mayoría de nosotros lo que hacemos es juzgar a nuestros hijos. En ese caso, así. Mm, mm. Sorda, ciega, muda, como nuestra querida Shakira. Cuando nosotros permitimos que vengan y nos cuenten sus situaciones, quitándonos de pronto un poco esas pretensiones que tenemos allí de saberlo todo, de querer juzgarlo todo, que cuando me van a comenzar a contar algo, entonces yo ya estoy ahí. No, pero es que usted hizo eso, acuérdate que, ay, pero por qué como Pepito? Pero escuchemos, quitémonos un momento esa venda. Me sentí horrible porque la vi llorar y no pude quitarle ese dolor. Ay, Dios mío, qué duro, qué duro. Hay dolores que no vamos a poder quitar y hay dolores que son válidos que vivan porque no nos corresponde o no tenemos lo que tú dices, no pude. Y ahí la frustración entra y deja, arrasa, inclusive juega con nuestra visión de rol. ¿Qué tan bien estoy desarrollando mi rol? Nos llega como, espérame. Me sentí una mala madre porque uno como padre no quiero que a ellos le pase nada. Sí, lo decíamos al inicio de este en vivo. La mayor o el eje o la base de la sobreprotección tiene que ver con esos miedos, porque uno no quiere que pase las cosas que uno vivió o las cosas que uno ve en sociedad. Pero el hecho de que las vivan, el hecho de que las capoteen, el hecho de que las sientan, el hecho de que haya ese dolor, no significa que tú seas una mala madre. Significa que las interacciones por las cuales están viviendo le han enseñado que hay esas situaciones de duelo, esas situaciones de dolor, donde va a tener que aprenderlo por ella. Y recuerda que al nivel de lo que yo mejor puedo llegar a hacer por un hijo, por una hija, es aprender la frase que les coloqué al inicio, porque yo ya estaba en este en vivo antes y estaba desde mi computador, pero por ahí me restringió, no sé, hablar de familia y hablar de esto para TikTok a veces, no sé qué, saca unas cosas así como locas. Y decía que la mayor cosa que nosotros podemos hacer, o la mejor cosa que nosotros podemos hacer por nuestros hijos es permitirles no necesitarnos. Generarles esa función donde no sean dependientes de nosotros, que ellos puedan llegar a proyectarse solo. ¿Y cómo lo logro, profe Vero? Pues con eso que sentiste, mi querida Bella. Suena horrible, pero ese sentir que fui una mala madre porque no quería que les pasara nada malo. Hay cosas que se salen de nuestro entorno, de nuestra capacidad, y no es que seamos malos padres o malas madres, es que hay situaciones en la vida que no nos corresponde a nosotros solucionar. Pasa lo mismo que en la docencia, no somos los papás de nuestros estudiantes para solucionarles las cosas. Y cuando somos los papás o las mamás y que queremos solucionarles algunas cosas, pero no podemos porque está fuera de nuestra capacidad, ahí entran ellos. Con eso que tú le diste desde muy pequeñita, a crear herramientas para solucionarlo o para no solucionarlo. Porque hay cosas que no pueden solucionar. Y está bien que no las solucionen. Eso le va a enseñar, le va a dar fortaleza, le va a dar herramientas para que ella pueda de alguna manera más adelante seguir decidiendo sobre otras situaciones que van a venir y en las cuales tú no vas a estar, yo no voy a estar y no vamos a poder estar allá para solucionarle. Y ahí, cuando tu hijo o tu hija haya podido solucionar eso sin esa dependencia emocional de que tú estés, puede comentarte, puede decirte, y nosotros nos podemos sentir los peores padres del mundo, pero de ahí a que nuestro hijo o nuestra hija pueda solventarlo, ahí es cuando vemos que hicimos bien nuestro rol. Y lo hiciste bien y nos sentimos como una popó y demás, pero eso que hiciste, esa valía que tú diste, esas herramientas que le permitiste ejercer desde muy pequeñita para que se diera cuenta que eso que le está pasando es una situación de la vida y lo tiene que solucionar, tiene que decidir, tiene que mirar el entorno, tiene que pensar en tomar decisiones, tiene que pensar en soluciones efectivas, tiene que pensar en colocar límites, tiene que pensar en de qué manera me voy a enfrentar yo a esto, porque mi mamá, que es el caso de hoy, mamá gallina o papá gallina, no pueden estar allí. ¿Cómo lo soluciono? Pues con esas herramientas que tú le diste. Y es algo que duele porque te van a decir, no, tú no lo puedes hacer, no, tú no eres buena madre, no, ¿por qué esto, por qué aquello? Pues sencillamente porque no podemos hacerlo, porque no está en nuestras manos. Y ahí es donde tú entras juiciosa, a escuchar sin juzgar, yo hice esto o aquello. Y nosotros solemos, ¿sabes qué hacer? No, pero ¿por qué no hiciste esto? O ¿por qué no? Obvio, porque nosotros tenemos ya creencias fundamentadas en nuestro ser y queremos que de pronto se haga a nuestra manera, sobre todo las mamás, las mujeres tenemos eso. Pero entonces ellas muchas veces y ellos nos enseñan que no era la manera. Te voy a contar una anécdota aquí de mi hija, de la bebé de la casa que tiene 27 años. Cuando Vale cumplió, cuando iba como en octavo, en noveno semestre, antes de terminar la carrera en algún momento, la peor noticia que te puede dar tu hijo, bueno, entre muchas otras, pero una de las noticias que te tu hijo o tu hija es que está en una carrera y que te diga de repente, voy a aplazar el semestre. Eso se le cae a uno el mundo encima, uno no sabe qué hacer, cómo hacer, qué, por qué, cómo así. No, a mí se me cayó el mundo encima, yo estar embarazada, se va a ir a vivir con alguien, va a dejar tirado el estudio. No, decidí que no voy a tomar este semestre porque quiero comenzar
a recibir dinerito, a trabajar, a ejercer mi vida profesional y con lo que yo gane pues me voy a pagar los siguientes semestres, se queda un semestre o algo así. No, a uno se le viene todo el mundo encima. No, pero entonces, ¿qué va a pasar? Y es que eso no puede ser, es que los hijos que abandonan la carrera no vuelven a retomarla y bla, 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 bla. Pues mi amor, me dejó la boca callada, comenzó a trabajar, comenzó a ejercer su labor desde lo que ella sabía hacer, aplazó ese semestre, el siguiente semestre retomó, se pagó su semestre, se pagó su especialización, su trabajo de grado, hizo lo que tenía que hacer, se graduó y continuó con lo que venía haciendo de su trabajo y en aumento, y en aumento, y en aumento. Me cerró la boca. A veces tenemos tantos miedos y queremos sobreproteger que pensamos que debe hacerse a nuestra manera y no es a nuestra manera. A mí, mis hijos me han enseñado me han dado grandes enseñanzas de vida, de por qué las cosas no se deben hacer siempre a nuestra manera porque creemos que tenemos la razón y que debe ser así. No. Muchas veces esas son heridas emocionales que traemos con nosotros o huellitas ahí, huequitos, vacíos afectivos que traemos nosotros y que queremos que nuestros hijos lo solucionen por nosotros. Pero no les corresponde. Es la vida de ellos y ellos deciden cómo vivirla. Y a medida que van creciendo, pues más pasa allí. Hola Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes. Alex, Joseph, bienvenidos, bienvenidas. Gracias, mi Yuri Bella, Mernanchito, gracias. Germancho, gracias por esos likes tan lindos, esos me gustan y demás. Ya esa es la segunda acción. Entonces, la primera era fomentar la autonomía desde pequeños. Lo que tú decías, yo me sentía como que no sabía qué hacer, pero lo que tú fomentaste en ella desde pequeña le dio esa visión para que tomara decisiones. La segunda es escuchar sin juzgar, ¿vale? Que yo puse el ejemplo aquí con mi anécdota de por qué yo juzgaba y demás, porque yo creía que si mi hija aplazaba un semestre en la universidad se había acabado su vida y demás, y me demostró todo lo contrario. Pero yo juzgaba. Entonces, no juzguemos. Tercero, establecer límites claros desde el afecto. Esos límites que nosotros colocamos como sí puede o no puede hacer esto o aquello, deben estar desde el afecto, no como esa sobreprotección de no puedes hacer esto, yo te llevo, yo te hago, yo te visto, yo te alimento, yo te llevo el trabajo, yo te hago la tarea el domingo por la noche. Enseñémonos a que ellos se equivoquen, a que esos límites que yo coloco, no, usted no hizo esto, tiene consecuencia negativa, pero es que vivimos es al contrario. Haga esto y le doy el celular. Termine el año escolar y le doy la tablet. Termine no sé qué y tal. Entonces vivimos condicionando y cuando vivimos condicionando, pues la mayoría de veces las personas saben que condicionando van a lograr sus objetivos y entonces no siguen condicionando. Por eso es importante que tú establezcas límites claros desde muy pequeñitos. La intención es que sea desde lo más chiquitos posible, como cuáles, profe Vero. Tu chiquito está comenzando a caminar y a agarrar cositas y a tirarlas y tú muy lindo, muy tierno porque te parece chistoso que él tire la cosita y vuelve. O que comenzó a pegarte en la cara y que eso le causa risa y que desde pequeñito, no agresividad, comunicación sana, qué sí puede hacer, qué no puede hacer. ¿Por qué? Porque cuando llegues a la adolescencia, que es donde ellos llegan a tomar esas decisiones, sí. Hay niños y les celebran y les hacen videos y los postean. Ay, tan lindo que le pega a la mamá, ay, tan lindo que le pega, ay, tan lindo que le jala el cabello, riámonos. No podemos hacer, esa clase de situaciones no son permitidas, los límites los colocas tú como papá, como mamá, como formador. Y si yo permito que haga eso porque sea bonito, porque está chiquitico y demás, pues cuando él sea o ella sea una adolescente, tú no le vas a poder decir, ven, esto no se hace, porque estás haciendo eso, porque le estás jalando el cabello a la niña en el colegio, o porque estás haciendo esto, porque estás haciendo este acto donde lastimas a... Pues si tú se lo permitiste de niño porque te parecía, o de niña porque te parecía gracioso o jocoso, pues en la adolescencia no vamos a tener como muy buenos. Por eso es importante esos límites claros. Y no límites desde el... exactamente, gracias a Dios mi madre me educó y esas bases se las di a mi hija. Qué bonito porque estaba el precedente y mejoradas al 2.0. ¡Ay, que sí, quieta! No, yo sé que sí, yo sé que tienes una muy buena educación. Yo conozco a mamá y a la bebé pues no la conozco mucho, pero a ti sí, un poco. Entonces, por ahí es la vaina. Si yo estoy ejerciendo los límites desde el, es que usted no haga esto porque no, y porque yo lo digo, y porque yo soy... No, hay una razón del por qué no. Enseñémonos desde temprano, enseñémoslos a dialogar en el por qué sí, por qué no. Porque después cuando sea adolescente y tú le preguntas, es que usted por qué no quiere, pues no te va a dar una respuesta porque tú no le enseñaste desde pequeño a manifestar, a expresar lo que siente, a expresar y aclarar. O sea, nosotros tenemos como padre el derecho y el deber de explicarle a nuestros hijos por qué estamos tomando esas acciones. No, mira, es que tú no hiciste eso, perdiste el año, estás perdiendo las asignaturas X, Y, Z, entonces viene celular para aquí o viene, no sé, lo que sea, o lo agarramos a golpes porque esa es otra maña que tenemos y como a mí me sirvió y hoy es una esta de cristal y antes sí servía y no estamos en esas. O sea, cada quien es libre, pero de ahí a que hagamos los límites que se colocan son claros y con afectos. ¿Por qué? Hay una razón básica. Unita, ¿quién me dice cuál es esa razón del por qué le decimos a nuestros hijos con amor cómo colocar los límites? ¿Por qué crees tú? ¿Qué crees que puede llegar a ser? A ver, ¿qué se te ocurre? ¿Por qué debemos colocar los límites con amor? Claros y con amor. ¿Por qué? ¿Qué se te ocurre?
Nada. Fernando, Germán, Yuri Bella, ¿quién más tenemos por acá? ¿Qué se te ocurre de cómo podemos solucionar? Moreno, Lorena, ¿por qué límites con afecto se colocan? Y no el límite así, grita, es que se hace porque yo lo digo, porque yo... ¿Qué crees? A ver, a ver, a ver. Te voy a decir uno. Y tiene que ver con lo que tu hijo o tu hija haga cuando sea mayor. ¿De qué manera lo hace? Porque los golpes solo ocasionan heridas. Sí, válido, válido. Para que la otra persona lo reciba sin imposición. Sí, total. Otro, que tiene que ver con cómo ellos van a después a solucionar eso mismo. Para que la otra reciba sin imposición. Sí, sí, sí. Porque si les enseñamos desde pequeños y desde pequeñas a colocar límites con amor, cuando ellos estén grandes o desde pequeños y tengan que solucionar una situación para que la otra y tenga que solucionar una situación de un conflicto, no lo haga desde la agresión. Profe, es que mi hijo es muy agresivo. Ok, ¿cómo le impusiste los límites? A lo maldita sea, a lo correa y tenga y cállese y escuche. ¿O lo hiciste desde aprenderles? Ellos aprenden desde la manera en que nosotros les damos. Es decir, yo soy esa mamá o ese papá que le colaboró a su hijo en la formación de modelos de expresión sanos, y con ello me refiero a que si tiene un problema puede hablarlo, que no maltrate al otro, para que no de pronto reciba esa situación donde él siente que no tiene cómo responder y la frustración le hace darle un golpe al otro, hacerle una maldad al otro. ¿Y cómo se le ponen los límites a los... ¡Oh, qué buena pregunta! Me encanta. ¿Y cómo se le ponen los límites a los papás, que ya son mayores pero que están acostumbrados a maltratar? Uy, esa es una preguntaza. Si me permites, lo voy a copiar, Lorena, y lo voy a trabajar como un tema. Yo creería que el próximo lunes que volvemos a trabajar educación emocional. Y mira que sí he trabajado mucha educación emocional en diferentes en vivos y en diferentes videos, pero nunca lo he hecho con los papás mayores. Pero mira, esa es la... Bueno. ¿Cómo se le ponen límites a los papás que ya son mayores pero están acostumbrados a maltratar? Depende de varios factores. Y el primero de ellos tiene que ver con desglosar lo que tú me estás diciendo. ¿Qué clase de maltrato? ¿Qué tan mayores? ¿En qué condiciones están ellos? ¿Por qué? Porque si son padres que no tienen ninguna limitación, llamémoslo de salud o emocional, recordemos que nuestros padres y los padres de nuestros padres vienen de generaciones donde la afectividad no se expresaba. Entonces para ellos es muy difícil en la crianza expresar la afectividad, pero resulta que viene la otra generación y con los nietos son de lo más chochos posibles, pero no modifican, así hayan cambiado con nietos, no modifican las acciones de interacción que tienen con sus hijos, porque ya las forjaron, porque son patrones creados, porque les da pena, porque no quieren reconocer el error, porque sienten que así se hizo y así estuvo bien y así les tocó. Entonces, por eso es bueno preguntarnos eso y tener en cuenta eso. ¿De qué manera fueron mis padres formados y cómo me formaron a mí? Y yo hoy en día, ¿cómo estoy formando a mis hijos? A ver si se continúa repitiendo ese patrón. Pero si aquí me dices en algún momento cómo hacer para que los padres no lo hagan, me estás respondiendo y me estás dando a entender que en las siguientes generaciones o no se va a hacer o no se ha hecho. El otro punto que deberíamos tener en cuenta es de qué forma estos padres están en cuanto a salud. ¿Por qué? Porque tú no puedes dialogar igual con un padre que de pronto tiene alguna situación de salud, demencia, una limitación auditiva, una limitación física, una limitación emocional, que lo haces con una persona que aunque está en una edad avanzada no tiene ninguna situación que le dé allí como ese clic diferente para tratar la situación. Si es del primer punto donde hay alguna clase de limitación emocional, de salud y demás, yo diría que sería bueno buscar ayuda profesional porque muchas veces uno va a interactuar con personas mayores y no se permiten escuchar. Suena feo, pero es una realidad. Y si tú me lo estás confirmando lo que me dices, porque ya se debería haber dejado de tener esa acción y no la hemos dejado. No escuchamos. La otra es que nosotros no lo decimos. Muchas veces lo pensamos, muchas veces lo sentimos, pero no lo expresamos. Y no lo expresamos por varios motivos. Y el primero de ellos puede ser miedo. Miedo a ser juzgado, miedo a no ser, no eres compasivo, no entiendes que ya están mayores, entonces necesitan respeto. Bueno, sí, y el respeto de allá para acá, porque tiene que haber respeto de ambos lados. Puede ser también que de pronto no lo hagamos porque en ocasiones la paz mental es más importante. Podría ser, del verbo podrir. Y cuando yo ya he mirado cuál es la razón, de dónde viene, cuál es el aspecto emocional por el que están pasando mis viejos y de qué manera yo lo estoy tomando, si lo he dicho, si no lo he dicho, si lo he dicho hasta el cansancio como loca y no me han hecho caso, si soy cantaletuda,
Si ya se ha hecho y no se obtienen resultados, buscar ayuda profesional. Siempre, siempre es mi consejo. Un externo puede hacer milagros en algo que nosotros, como personas emocionalmente asociados a ellos, no logramos. Escuchan más a los externos, pasa en los colegios. Muchas veces en los colegios los chicos escuchan más a una persona externa, y me pasa cuando voy a dar los talleres, que al mismo profe, a la misma psicóloga o al mismo papá. Y buscar ayuda significa ir a un psicólogo, hacer una contención familiar, como esas acciones donde de pronto hemos visto que en algún momento agarran a una persona y van a hacer una contención emocional, la llevan donde especialistas y se reúnen varias personas de la familia, y desde el amor y desde la pensar en cómo se siente el otro y cómo nos sentimos todos para que haya una mejor interacción, hablar con un profesional que puede llegar a ser el que intermedia y permita que se hablen sin interrumpirse. Porque ¿qué pasa cuando hablamos en familia? Muchas veces, como estamos acostumbrados a que somos familiares y tenemos confianza y demás, entonces dejamos de lado ciertas cosas, como cuáles, profe Vero, como eso, como el hablar, como el decir, mira, a mí me molesta aquello, me hace daño desde la infancia, vengo con esta situación y no se ha cambiado, soy una adulta y hoy en día lo siento aún y me lo tengo que aguantar porque de alguna manera son mis padres y ya no quiero, me duele, quiero un alto allí, o lo sigues aceptando o te aíslas. Yo sugeriría que si ya se ha hablado, porque es que hay veces no lo hablamos, o si no, otra estrategia sería de pronto escribirlo, escribirlo y dárselo a la persona, para que lo lea o para que un tercero se lo lea. Podría ser también una opción. Otra acción, y pasa porque nuestros padres no son muy afectivos. Otra situación que podemos hacer es comenzar a ser más afectivos de lo normal, para que por sí solos lo vean y lo modifiquen. Puede llegar a pasar de que no lo hagan, porque ya son así, de alguna forma. Si nosotros somos adultos y tenemos cosas que no modificamos, pues imagínate un adulto mayor. Espero que te haya podido ayudar en algo, Lorena, poco o malo, pero tenlo ahí pendiente en calendario, check, que lo vamos a hablar el próximo lunes en Educación Familiar. Me encantó la pregunta y el tema me llega como anillo al dedo, porque creo que muchos adultos que tenemos padres mayores dejamos esas cosas de lado y entonces no las aguantamos y demás, pero con los nietos son una maravilla, eso sí. Bueno, vámonos por la siguiente acción de cómo educar desde el amor consciente. Y esa, ya hablamos de fomentar la autonomía, ya hablamos de escuchar sin juzgar y ya hablamos de establecer límites claros. Nos quedan dos. Confiar en sus capacidades. Uy, esta es genial. ¿Por qué? Porque yo no confío en las capacidades de mi hijo, no porque no crea que él sea bueno o buena, sino porque me da miedo. Me da miedo lo que tú decías ahorita, Yuri Bella. Me da miedo de que le pase algo, de que le duela, de que no pueda, de que la lastimen. Y en ese miedo que tenemos, entonces queremos solucionárselo y le estamos dando a entender a mi hijo o a mi hija que él o que ella no puede. Y es frustrante. Para un hijo o para una hija es frustrante el hecho de que no confíen en sus capacidades. No, pero es que si lo dejo hacerlo solo se va a equivocar. ¿Y qué? ¿Que se equivoque? ¿Le va a hacer bien? No, es que le va a bajar el promedio. ¿Y qué? Muchas veces, papás y mamás que me están escuchando, no permitimos que nuestros hijos se equivoquen porque no queremos que se vea reflejado eso en sociedad. Plop. Y cuando no queremos que se vea eso reflejado en sociedad, eso tiene que ver con nuestro rol, con nuestra autoestima, en nuestro rol de padre y de madre y cómo se ve en sociedad. Y muchas veces ese miedo de lo que diga el otro, de lo de la apariencia, de qué pensarán, de la comparación y demás, no nos permite ejercer ese rol como deberíamos ejercerlo. Triste, pero cierto. Avión. Quinto. Si estamos hablando de padres sobreprotectores, aplica parejas y a otras interacciones, o hijos, porque también hay hijos, y ese es otro tema. Hijos sobreprotectores. Ay, ve, ahí está. Si estamos hablando de sobreprotección, pues el mejor tip o la mejor acción concreta que podríamos hacer para evitar esa sobreprotección tiene que ver con el acompañamiento. Acompañemos sin invadir. Muchas veces nosotros como padres de familia somos muy invasivos en la privacidad de nuestros hijos. Ay, sí, es que mi hijo adolescente no quiere que yo le vea el celular. Eso no es privacidad. Eso es un derecho legal. Tú como padre o madre de familia tienes todo el derecho legal de mirar qué están haciendo tus hijos, hija o hijo, en redes sociales, hasta que él cumpla 18 años de edad. ¿Por qué? Porque si llega a pasar algo ahí inadecuado, pues tú vas a responder como mayor de edad, como proveedor, como formador. Entonces estás en todo tu derecho. Ese cuentico de que es que no me reí porque es mi privacidad. Privacidad a las yucas. Cuando hablamos de privacidad estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de ese ser que ellos son, nuestros hijos, y que nosotros nos metemos en todo invadiendo su espacio, invadiendo sus decisiones, invadiendo sus gustos. Por ejemplo,
Único que me salió así como con unos gustos musicales todos X, todos raros, que a mí no me gustan, pero que a él sí le gustan y yo siento que eso le puede llevar por un mal camino, porque es que todavía somos formadores que pensamos eso. Que pensamos que si mi hijo escucha música rock es satánico, que si escucha música electrónica entonces es X o Y. Y pues nada más alejado porque pues que es tú para ser una buena persona, si bien sí tiene que ver algunos intereses que comparto, tiene que ver, no vamos a desligarlo porque sí, pero eso no significa que tenga que hacer lo que a mí me gusta. Mi hijo que le guste rock, y yo que le diga, ay no, eso es música diabólica, eso es del diablo. Avión. Es que mejor escuche vallenato. No hay nada más machista que el vallenato, más agresivo, más es si bien es un ritmo nuestro y demás, pero es demasiado machista, demasiado agresor, demasiado esos gustos, esos intereses, esa formación de su privacidad, ese gusto porque con quién comparte. No es que va a compartir con el marihuanero ese. ¿Cómo sabes que es marihuana? ¿No lo ve cómo está vestido? A ver. Respetemos y acompañemos sin invadir su espacio. Y invadir no significa solamente eso, también significa que tú le hagas las tareas, que tú le arregles su cuarto, que tú le arregles su ropa, que tú le digas qué ponerse. Eso es invadir. Y eso tiene que ver con la privacidad de ellos, porque si yo no le doy elección, es que mire, desde chiquitico, dele opciones que elegir. No, profe, es que si yo le doy la opción de qué elegir, de qué va a comer, él solo va a querer hamburguesa y demás. ¿Quién está colocando las opciones? Si tú colocas entre hamburguesa y apio, o brócoli, pues obvio va a elegir la hamburguesa, no es bobo ni boba. Pero si tú le das la opción entre apio, auyama, arveja, bla, 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 pues tiene que elegir una de esas, porque es que es lo que hay. Pero nosotros muchas veces no damos opciones. Y cuando no damos opciones, pues nos estamos formando en la toma de decisiones. Por eso es que es tan importante que tomen decisiones. Si ellos aprendes desde muy pequeño a que hay muchas opciones para elegir en algo, no se les da dificultar la toma de decisión cuando estén más grandes y cuando de pronto necesiten allí, como un niño o una niña que entra de primaria a bachillerato, decidir con quién se va a juntar o decidir que si eso que le van a dar que de pronto no sea lo más apropiado para que pruebe lo va a probar, porque tu mamá, tu papá desde pequeño le enseñaste a ese muñeco, a esa muñeca, que habían muchas elecciones y que puede haber muchas elecciones. Entonces, si le ofrecen algo el día de mañana, va a decir de pronto, no, eso no lo pruebo porque a mí me enseñaron que eso está mal. Pero si en algún momento tú le limitaste todas las opciones de elección y elegías por él o por ella, hola mamita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, hermosa, bienvenida. Si tú eliges por él o por ella, por tu hijo o por tu hija, pues entonces cuando vaya a tomar decisiones más adelante sobre trato con otros, sobre qué se permite probar y qué no, sobre cómo tratar o no a otro, pues ahí no va a tener opciones de decidir. La toma de decisiones está desde la elección. Si yo le enseño a mi hijo, a mi hija, a que yo solucione mis problemas con mi pareja solamente con gritos y hasta golpeándonos y demás, pues él no va a tener opciones de elección, herramientas que le digan, no, eso no se soluciona así, pueden hablarlos, puedes tomarte un tiempo y respirar, puedes aislarte del sitio, puedes alejarte. Esa es la importancia de yo permitir elegir a mis hijos. Y recordemos, las opciones de elección las das tú. No es que si yo le doy a elegir a mi hijo a qué hora se va a acostar, pues él se va a acostar a las 11, 1 de la mañana. ¿Quién da las opciones? Otra vez. Amor, vamos a modificar la regla. Tu hijo o tu hija se está volviendo adolescente. Vamos a modificar las reglas y ahora en adelante vamos a cambiar la hora de sueño porque efectivamente ya hay otros procesos, ya hay demás. Te propongo que, si bien antes te mandábamos a dormir a las 9 de la noche o a las 8 de la noche, vamos a subirle una hora. Ay, no, mami, que a las 10 es muy temprano, que por ahí a las 11, a la 1, ellos siempre es que es negociar. Entonces tú le bajas, ellos van a subir y tú les vas a bajar. Van a subir hasta que lleguen a un acuerdo que sea cómodo para los dos. Esa es la importancia de elegir. Entonces, repito, acciones que nos ayuden a mejorar la sobreprotección con nuestros hijos. Aplica para toda interacción, padres e hijos, entre hermanos, entre pareja, entre colegas y demás. Primero, fomentemos la autonomía. Profe, yo puedo fomentar la autonomía de un colega mío, permítele ser, no estés ahí encima diciéndole qué debe hacer, porque es que como él piensa que lo hace, no necesariamente tiene que ser como tú lo hagas. Fomentar la autonomía, escuchar sin juzgar esos conceptos preconcebidos que tenemos y que pensamos que debe ser así. El ejemplo que siempre digo, 6, pinta un 6 en el piso. Párate en la parte de abajo, ves un 6. Párate en la parte de arriba, ves un 9. Párate al lado derecho, ves una G. Párate al lado izquierdo, ves otra cosa. Las cosas se ven desde la perspectiva de quien lo mira. Por eso esos prejuicios que tenemos a veces no nos dejan interactuar con los otros. Fomentar autonomía, escuchar sin juzgar, establecer límites claros con afecto, porque el afecto les permite después solucionar de manera adecuada sus conflictos. Confiar en sus capacidades, no los limitemos. Ay, es que tú no puedes, es que te va a quedar, no, es que mejor no haga esto porque, no estudie eso porque es que eso es para vago, no haga. Confiemos en sus capacidades, ellos pueden, ellos saben. Y acompañar sin invadir, permítele saber que siempre están ahí, no importa qué haga, tú vas a estar ahí. ¿Que van a haber consecuencias? Sí, obvio, para todo hay consecuencia, ¿vale? Listo. Miremos un ejemplo y ustedes me comentan qué haría, ¿listo? Una mamá dejó salir a su hijo de 6 años, o llevó a su hijo de 6 años para la escuela y se le olvidó prepararle la lonchera.
Al principio, pues, cuando llegan y se da cuenta, la profe le dice, mamá, ¿qué pasó con la lonchera del niño y demás? Pero ella dice, no, yo soluciono, le compro algo aquí y le llevo. Primer día. Segundo día, la mamá hace la lonchera. Y le dice, Pepito, la lonchera queda ahí, métela en la maleta o agárrela. Se envirolaron, se ocuparon, no sé qué se hice más, se fueron al colegio, llegaron al colegio sin la lonchera. ¿Qué hacen? La mamá vuelve y soluciona, va y le compra mecato y demás. O ahí, pelado ya se la pescó. Tercer día, la mamá le hace la lonchera, no sé qué se hice más, la llevan al colegio, no hay ningún problema. Llegan al colegio, el niño con la lonchera no se come lo que está en la lonchera. Lo regala, lo intercambia, hasta lo bota y demás. Y el último día, llegan a la casa del niño con la lonchera, con todo lo que está ahí. ¿Y tú por qué no comiste, Pepito? No, es que no tenía hambre, es que no sé qué se hice más. De repente te llaman del colegio y te dicen, mamá, lo que pasa es que aquí Pepito está cambiando las cosas de la lonchera o las está vendiendo. ¿Para qué? Para comprarse las cosas que tú le compraste los primeros días, los dulces que se los solucionaste y demás. ¿Qué haces? ¿Cómo evitas esa situación? Niño de 6 años. Niño o niña de 6 años. Hola, mi profe Yolus, ¿cómo vas? ¿Cómo hacemos para evitar que este pillín que ya se pescó, que podía hacerse el bobito con lo de la lonchera para no comer lo que la mamá le enviaba porque no le gustaba, sino para comerse lo que él quería? Y se las pescó y comienza a hacer truquitos por allá en el colegio para compartir, vender o repartir y no comerse lo que le envía la mamá. Y la llaman y le dicen, mamá, pasa esto y esto, aquello, ¿qué haces? Mientras que me responden ahí, voy a dejar algunas preguntitas en el aire que queden ahí como para que nos comencemos a preguntar. ¿Te has dado cuenta de que sobreproteges? Y si es así y dejaste de sobreproteger, ¿qué te ayudó a soltar el control? A dejar de controlar. ¿Qué decisiones ya puede tomar tu hijo o tu hija sola sin que tú intermedies? 1, 2, ¿sobre qué tema? ¿Sobre algo muy básico como la ropa? ¿O de pronto sobre cómo modificar un conflicto? ¿Cuáles son esas herramientas que tú le has dado a tu hijo o a tu hija para que lo haga? Son preguntas que les voy a dejar ahí para que cada uno de ustedes se las haga y pensemos. ¿Estoy sobreprotegiendo? No solo a hijos, a la pareja, al hermano, a la hermana, colega. Recordemos que el amor incondicional no existe. Ese es un cuentico que nos han colocado ahí, entre otros, nuestro querido Luismi. El amor incondicional, lo acepta todo, lo vale todo. Confío en ti, aunque te equivoques. Eso sí existe. Permítele equivocarse, permítele que sepa. Equivocarse también educa, papá, mamá. No solamente los aciertos. Que pierda una materia está bien. Inclusive que pierda un año. Ay, profe, pero ¿cómo vas a decir eso que mi hijo o mi hija pierda un año que está bien? Pues si lo perdió. Tú no se lo vas a arreglar peleando con los profesores para que lo pasen de año, porque si no, ¿qué dirán? Mi hijo perdió el año, mi hija perdió el año. Se perdió un año de platica y de demás. Pilas ahí. Recordemos que criar o formar no es controlar. O sea, si tú o yo estamos en acciones con nuestros hijos de que todo el tiempo es control, cuesta, y sobre todo quienes vamos teniendo hijos más grandes que comienzan a tener independencia. O dime si no, mi Yuri Bella. No es controlar, es confiar. ¿A dónde va? ¿Con quién va? ¿A qué horas llega? ¿En dónde está? ¿Por qué no vino? ¿Por qué no llamó? ¿Por qué no contestó? Pero si la pasan todo el tiempo pegado al celular, ¿por qué no contestó y demás? Si me preguntan a mí qué haría en el caso de mi chiquis con la lonchera, pues yo lo dejaría sin lonchera un día por lo menos. Ay, profe, pero eso está mal que no coma, que no... La sobreprotección limita. Cuando yo sobreprotejo mucho, va a limitar a ese niño o esa niña. ¿Ves? No fui la única que lo pensé. Chiquela. Manito. No, ya nosotros no lo hacían, pero pensé que iba a sonar feo. Sí, suena feo. Pero en ocasiones, o de pronto no dejarlo ir sin lonchera, pero sí mandarlo con lonchera con cosas que no le gusten mucho. De pronto, como para enseñarle o que aprenda a valorar, o le pondría algo que hacer para que valore eso que se le está dando. Sí, a veces. Totalmente. El no es necesario. Así tú puedas. Mami, cómprame este helado. Mami, dame este celular, dame esto. No. Mami, pero es que no me quieres. No. Pero es que ¿por qué no? No. No. Cuando yo enseño al otro que hay un no de mi parte, él va a aprender a aceptar el no en su entorno. Pero si yo a todo le digo sí, mi vida, sí, mi amor, entonces yo te compro esto, entonces yo te doy esto, porque es que mi amor es mi bebé, es mi hijito preferido, entonces yo le doy todo para que de alguna manera pueda... por ahí no es. Mi profe Duvali, muy buenas tardes, ¿cómo estás? El amor consciente acompaña, la sobreprotección limita y equivocarse es parte del crecimiento. Vámonos con esas 3 frases para recordar que educar es preparar para la vida, no para evitarla. Iniciamos con esa frase al comienzo de este en vivo. Lo mejor que pueden tener nuestros hijos de nosotros es saber que no necesitan de nosotros, que están preparados para estar solos. ¡Ay, qué duro! Pero sí.
Los invito a que revisemos nuestras formas de amar, de educar, de tratar al otro. Estoy aquí aprendiendo de ti. Ay, qué lindo mi profe Dubelín, gracias. Recuerda que si no estuviste en todo el en vivo, yo comparto el videíto, apartados importantes del videíto. Estamos hablando de sobreprotección. También habemos profes sobreprotectores y a veces en esa sobreprotección no permitimos al otro crecer. Te invito y me invito a que revisemos las formas de amar que estamos teniendo, de educar en casa, de formar y elegir el acompañamiento por encima del control. Siempre, siempre. Es mejor el acompañamiento, siempre es mejor el estar ahí sin invadir, el permitir equivocarse. No nos dé pena que se equivoque, no nos dé miedo lo que digan los demás, que digan pito. Un hijo, una hija que se le permite equivocarse es un hijo, una hija que va a tener mayor opción de mejorar su toma de decisiones. Porque si nosotros le permitimos todo, le valemos todo, pues cuando ellos estén más grandes, pues así mismos van a interactuar con los demás. Te lo agradecería muchísimo. ¿Cómo puede el video que compartes? En mi perfil. Yo subo todo el en vivo a YouTube, a mi canal de YouTube, que ahí está el link en mi perfil. Ahí vas a mi perfil donde tengo los links. Tengo el link de la página web, donde encuentras los talleres que doy en los colegios y a las empresas donde nos llaman. Y ahí está el link de YouTube y ahí encuentras el video completo o apartados grandecitos de todo el video que también está ahí. ¿Listo? Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, que nos haya servido. Sobre todo me quedo mucho con ese comentario de Lorena sobre el próximo en vivo que voy a hacer de educación familiar, y es cómo le ponemos límites a los papás que ya son mayores pero que están acostumbrados a maltratar física, emocional o demás. ¿Listo? Mi Yuri Bella, Lorena, mi profe, Germán, Hernando, gracias por estar, gracias por ver. Cualquier cosita nos estamos hablando. Que Dios me los bendiga, que tengan linda tarde. Un abrazo para todos y para todas. Un abrazo. Recuerden, educación familiar con Gasi, la gasa que sana. Un abrazo. Bye. Gracias a ti, Lorena.